Vamos a comenzar con la modalidad de respetar el horario lo más que podamos, en honor a todos aquellos que vienen temprano, que se molestan, vienen de lejos y llegan temprano. Vamos a comenzar con cumplir el horario. Voy a leer un versículo bíblico que está en la carta de Pablo a los Romanos para comenzar. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el bien conocido capítulo 8 de la carta a los Romanos, y más conocido versículo 28, porque tiene todo que ver con lo que hoy vamos a estudiar, que es la providencia divina. Dice Pablo, y inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuestro buen Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, soberano, te damos gracias por este día en el que has renovado tus misericordias para nuestras vidas miserables, Señor. Venimos ante ti, pecadores, a pedir restauración, a pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestros pecados de omisión aún, Señor, porque son tantos que no los podemos contar. Tú los conoces, Señor, tú nos conoces íntimamente a cada uno de nosotros, por eso te pedimos perdón, te pedimos que nos restaures, nos limpies, como pedía nuestro hermano David, límpiame con hisopo. Límpianos, Señor, para que podamos estar aptos ante tu presencia, porque tú no utilizas vasos sucios, sino vasos limpios, Señor. Y sabemos que tú estás aquí entre nosotros, porque donde hay 2 o 3 reunidos, dice tu palabra, que tú estás en medio de ellos. Así que tú estás aquí, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y damos gloria a tu nombre. Y te pedimos que dirijas esta reunión de principio a fin y de que me ayudes, que me des tu asistencia que viene desde lo alto, tu sabiduría, Señor, para poder exponer tu palabra y que mis hermanos, tu iglesia, sea edificada, Señor. Te pedimos que limpies sus corazones, sus mentes de toda distracción y puedan atesorar la palabra y puedan ponerla por obra. Todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, habíamos hecho una interrupción debido a estas festividades de las cuales nosotros tenemos como muy importante la festividad del Año Nuevo
No tan así la de el nacimiento, el supuesto nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta fecha, que es una cuestión tradicional, porque nuestro Señor, ya se los voy a demostrar bíblicamente, no hoy, pero en otro momento, nació en el mes de octubre, en la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Así que no es el 25 de diciembre, el 25 de diciembre es el solsticio de invierno, un culto pagano que viene a raíz de que la Iglesia Católica de Roma lo festejó así. Por eso el sol es preeminente en sus altares, porque era el sol romano. Pero bueno, dejemos de lado los errores y las blasfemias y enfoquémonos en lo que es nuestro, lo que nos corresponde. Habíamos hablado en esta última enseñanza que quedó pendiente de la trascendencia e inmanencia de Dios, y hoy vamos a ver la aplicación de esto para poder comprender a ese Dios que tenemos, ese Dios trascendente, pero a la vez ese Dios cercano. Y habíamos dado un pensamiento, había anotado yo, que resumía todo lo que vimos, que dice: cuando ignoramos o mal aplicamos la trascendencia e inmanencia de Dios, presentamos a un Dios que no existe, un ídolo creado por nuestra imaginación y por lo tanto un Dios que no puede salvar. Y esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros consideramos a un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente y con todas las características y atributos que Dios tiene, pero un Dios lejano, estamos exaltando a un Dios que está lejos de su criatura. Si exaltamos y adoramos a un Dios que está cercano entre nosotros, podemos llegar a ser a ese Dios cómplice nuestro y hasta de nuestros errores y nuestros pecados. Y es un Dios que tampoco puede salvar, como no puede salvar un Dios omnipotente y trascendente que solamente sea eso. O sea que el equilibrio, habíamos definido que el equilibrio, concluido mejor dicho, que el equilibrio entre estas dos particularidades de Dios era necesario para que nosotros podamos tener una debida conciencia del Dios real que tenemos, no un Dios hecho a nuestra imagen. Hoy está muy de moda en las iglesias legalistas hacer o dar gloria a ese Dios trascendente, ese Dios lejano, y en otras iglesias que se van para el otro extremo, adoran a ese Dios cercano, que es todo amor, misericordia y es hasta cómplice, como les decía recién, de nuestros propios pecados, que nos deja hacer todo y todo lo perdona. Dios es un Dios perdonador, pero al ser justo no puede dejar pasar por alto el pecado. Así que no es tan así la cosa. Bien, entonces, por esta razón, además de otras tantas, es que necesitamos el Evangelio, hermanos. El Evangelio nos protege de olvidar tanto un aspecto que es la trascendencia de Dios como la inmanencia de Dios. Y no hay ningún lugar donde se vea más claramente la inmanencia de Dios que en su encarnación. Porque Dios fue hecho hombre y anduvo entre nosotros y fue tentado en todo. Fue sufriendo nuestras necesidades como nosotros, se identificó totalmente con la condición humana. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, dentro de su creación, cerca de nosotros, compartiendo nuestra humana debilidad, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios, ya lo enseñamos también, es un Dios que está totalmente apartado de su creación. Es un Dios totalmente santo, apartado de su creación. No es parte de su creación Dios. Dios es un Dios, un ser increado, autoexistente y eterno, que se ocupa de su creación, pero no es parte de ella. No hay ningún lugar
decía, donde se vea más claramente la inmanencia de Dios que en su encarnación, porque vemos a ese Dios cercano, que está cerca nuestro, está al lado nuestro, estamos en presencia de Él en este momento. Dios es el Dios compasivo que conoce las agonías de cada uno de nosotros, de su pueblo. Y no solo es el autor trascendente de la historia, sino que es el ser inmanente que está con nosotros aquí y ahora. Amén. En Cristo, Él llega aún a nosotros más cerca, hecho semejante a sus hermanos, dice el escritor de Hebreos, en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso es lo que es Cristo en este momento, en este tiempo, después de su ascensión, sentado en el trono. Es nuestro intercesor, el único intercesor. Pero también no hay un lugar más importante para ver la trascendencia de Dios como en el Evangelio. Debido a su muerte sustitutiva podemos acercarnos confiadamente a ese Dios todopoderoso que está por encima de su creación y fuera de ella, por medio de la muerte de Cristo y de la fe en Él. Sabemos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en dos partes, dejando el camino libre a través de la carne de Cristo para que nos podamos acercar al trono de la gracia, como nos invita el escritor de la carta a los Hebreos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia, para el oportuno socorro. Nosotros tenemos el camino abierto al Padre a través de la muerte de Cristo. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y si vamos a Romanos 5, 1 y 2, yo creo que lo sabemos de memoria, 5, 1 y 2, pero yo lo voy a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Conclusión al tema de la inmanencia y trascendencia de Dios. ¿Qué de bueno tendría un Dios inmanente y no trascendente? ¿Qué de bueno tendría? Sería incapaz de gobernar por encima de su creación. Sería un simple espectador de nuestras luchas, compañero de nuestras debilidades y de nuestras miserias, pero nada más que eso. ¿Y qué tendría de bueno solo un Dios trascendente, que estuviera por encima de todo? Sería un Dios alejado, poderoso, pero inaccesible. Santo, separado para siempre de su creación. Un Dios que no entiende nuestras luchas y nuestras debilidades, sino que las juzga así, pero no las entiende porque no las sufre. Un Dios que nos condenaría por su ausencia, un Dios que no salvaría al pecador. Pero, hermanos, y aleluya, gloria a Dios, ese Dios que está por encima de todos, se hizo hombre. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice su palabra. Cristo bajó a las partes más bajas de su creación para andar entre nosotros. El Dios trascendente se manifestó como inmanente al vivir una vida de limitaciones, a llevar la humillación de su pueblo y llevar la vergüenza en la cruz. El Evangelio nos muestra el poder de Dios para salvar al pecador al mismo tiempo que cumple la promesa de Dios de estar con nosotros. Nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, murió por nosotros. Amén. Jesús, siendo Dios trascendente, se humilló a sí mismo en una cruz, pero fue exaltado hasta lo sumo, haciendo gala para siempre de su trascendencia, manifestando la gloria que tuvo desde la eternidad, como dice
nuestro Señor Jesús en la oración sacerdotal en Juan 17:5. Ante Él toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9-11. Mientras sabemos que nuestro Cristo está de una manera muy real con nosotros hasta el fin del mundo, según Él mismo lo declaró a sus testigos, a los testigos de su ascensión en Mateo 28:20. El Dios de la Biblia es a su vez inmanente y trascendente. Y gloria a Dios que Él está con nosotros y por encima de nosotros. Gloria sea al Dios que está por encima de su creación y permanece siempre con nosotros. Aquí terminamos con esta descripción de la trascendencia e inmanencia de Dios y vamos a ver por qué es tan importante. Nuestra confesión de fe en el capítulo 5 nos habla de la divina providencia, ese es el título que tiene. Y hay una introducción necesaria a esta providencia de Dios, porque una vez que entendemos que Dios es el Creador todopoderoso, concluimos lógicamente que Él también preserva y gobierna absolutamente todo el universo. Nosotros vimos, aquí hay una mezcla de cuestiones, de atributos de Dios que dicen de su omnipotencia, de su soberanía, que hacen que Él decrete todas las cosas. Ya vimos lo que es el decreto de Dios o los decretos de Dios, y ahora vamos a ver la providencia que tiene mucho que ver con todo esto. Y el nexo entre estas dos cosas es la trascendencia e inmanencia de Dios que vimos recién. Porque sin entender esto no podemos entender lo otro. Aunque el término providencia no se halla textual en la Biblia, habitualmente en teología se ha usado para manifestar las relaciones constantes entre Dios y su creación. Dios es un Dios que se relaciona con su creación, esto lo vimos muchas veces ya. Al aceptar la doctrina bíblica de la providencia, evitamos cuatro errores comunes al pensar en las relaciones de Dios con su creación. Y no solamente de los incrédulos es parte en estos errores, sino de muchos creyentes, por desconocer la doctrina de la providencia. Aprovecho para comentar que la doctrina de la providencia es enseñada únicamente en este tenor, con esta profundidad, en una iglesia bíblica reformada. Las iglesias que tienen una visión inclinada hacia una doctrina que no es la que llaman de la gracia o calvinista, mal llamada calvinista para mí, porque Calvino, les vuelvo a repetir, no inventó nada, sino que extrajo de la Biblia y expuso lo que son las doctrinas de la gracia, pero los que tienen una posición arminiana se niegan a enseñar acerca de la providencia de Dios, como no enseñan del decreto de Dios, etcétera, etcétera, porque es una cuestión de soberanía divina, es una cuestión del Dios Todopoderoso haciendo su voluntad. Entonces, nosotros podemos decir que estos cuatro errores están inclusive en los creyentes. Por ejemplo, la doctrina bíblica no es deísmo. El deísmo, ¿se acuerdan lo que era? Era un Dios todopoderoso, creador, lejano, que un día hizo la creación, hizo al mundo, hizo el universo, hizo todo lo que existe y lo dejó a su suerte, librado a su suerte. Cercano a eso está el panteísmo. El segundo punto, el segundo error. El panteísmo dice que Dios está en todo y Dios es todo. Por eso los tibetanos, estos asiáticos, los monjes, se visten con unos suecos que tiene un par de taquitos nada más para tocar el suelo, para evitar pisar inclusive algún bicharraco que ande por ahí, porque todo es Dios para ellos y no quieren ofender a Dios.
perdón, no quieren ofender a Dios. Es un error. Aunque es interesante, muchas cosas que piensan los panteístas, vemos que está plagado de errores, de misterios raros y de esa cosa que tienen los orientales que, bueno, no nos toca a nosotros, pero el panteísmo nos muestra a un Dios que está en todas las cosas y todas las cosas son Dios para el panteísta. La providencia enseña que aunque Dios se relaciona activamente e interviene en la creación en cada momento, la creación es algo totalmente aparte de Él. Todavía más, otro error que nos salva la providencia, el estudiar la providencia de Dios, es la casualidad o el azar o la suerte, que muchos dicen, nos acostumbramos al lenguaje del mundo muchas veces. Che, vos sabés que se me pinchó una goma cuando venía de Santiago del Estero, pero por suerte no me pasó nada. Bueno, porque Dios no quiso, no te pasó nada. Pero uno dice así, por suerte no me pasó nada. O qué suerte tuviste, mirá tal cosa o tal otra. No te tocó. El azar o el destino, ya lo vamos a ver, lo maneja Dios. Lo maneja Dios, directa o indirectamente. Y la cuarta es el determinismo o el decir que el destino impersonal es el que dirige las cosas. Está todo determinado, que así sea y así se cumple. Tiene algo que ver con el deísmo. El deísmo dice que Dios propuso todo, hizo todo y lo dejó a su suerte. Entonces ahí el destino impersonal es como si fuera un ente que tuviera la capacidad de dirigir las cosas, hace que todo ocurra. Estas cuatro cuestiones son errores, grandes errores en la cual muchas veces caemos, como le mencioné, lo de la suerte. Es algo común, muy común ya en nosotros, está hecho ya carne, el decir qué suerte, suerte que esto, suerte que lo otro, pero no es así, no es así. También decimos, me llegó la boleta de la luz, y yo le pregunto, ¿y cuándo te va a llegar la de la energía? Es lo mismo, hablamos mal, y somos mal enseñados porque hasta los grandes comunicadores sociales, como son los periodistas y los comentaristas en televisión, radio y todo eso, hablan de lo mismo, se cortó la luz, aumentó la luz. Gloria a Dios que aumentó la luz. Lo que no me gusta es que aumente el precio de la energía eléctrica, que es otra cosa diferente. Si aumenta la luz me beneficia. Bueno, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? Podemos definir la providencia de Dios como sigue. Dios interviene continuamente, en todas las cosas creadas, de manera que Él, primero, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que la creó. Las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que Él creó cada cosa. Segundo, coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerlas que actúen como actúan. O sea, las cosas no evolucionan o no tienen un desarrollo porque sí, basados en nada que sea por su propia voluntad, digamos, porque hay cuestiones materiales y hay cuestiones inmateriales también, y hay cuestiones que atañen a las criaturas y hay cuestiones que atañen a cosas inanimadas que no actúan porque sí, sino que Dios es quien las hace que actúen como actúan. Y tercero, las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Las dirige para que estas cosas cumplan con el propósito que Dios les dio. O sea, Dios tiene un propósito para cada cosa creada. Nada en el universo se mueve sin
que Dios esté actuando en ello. Bajo la categoría general de providencia tenemos 3 subtemas o 3 características, de acuerdo a los 3 elementos que hicimos de la definición recién, que son la preservación, la concurrencia, es algo muy delicado y discutido, y el gobierno de Dios. La preservación, la concurrencia y el gobierno de Dios. Vamos a examinar cada una de estas formas por separado y luego vamos a considerar diferentes criterios y objeciones a la doctrina de la providencia, porque como les decía, no todas las iglesias hablan de este tema, sino que lo objetan. Como muchas iglesias no enseñan la doctrina de la gracia de Dios, sino mutilada de alguna manera, o modificada de alguna manera, no enseñan la providencia como debe ser. Se debe notar que esta es una doctrina respecto a la cual ha habido siempre un desacuerdo sustancial, siempre. Particularmente respecto a la relación de Dios con las decisiones voluntarias de la criatura. Cuando hablamos del libre albedrío del hombre ya lo tenemos claro a eso. Al respecto voy a exponer yo la posición bíblica que comúnmente se conoce como doctrina reformada. Se los dije recién, mal llamada calvinista. Doctrina reformada es doctrinas de la gracia. Son las 5 solas de la Reforma y son los 5 puntos del tulip. Bueno, vamos a empezar por la preservación. Vamos a ver los 3 puntos. La preservación dice que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con las que la creó, a cada una de ellas. Las Escrituras en Hebreo 1:3 nos dicen que Cristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Textual. La palabra griega que se traduce como sostener es fero, F-E-R-O, que significa llevar, cargar, llevar, cargar, llevar de un lado hacia otro cargando. Esto se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para llevar algo de un lugar a otro, tal como llevar un paralítico en una camilla a la presencia de Cristo, como lo leemos en Lucas 5:18, el paralítico que llevaron a Cristo. Llevar el vino al director de la fiesta, como lo vemos en Juan 2:8, cuando la mamá de Jesús le dijo, no hay más vino, y convirtió el agua en vino. Y se lo llevaron al maestresala de la fiesta. O traerle a Pablo un capote y libros, como le pidió a Timoteo en 2 Timoteo 4:13. No significa simplemente sostener algo, así, sino que tiene sentido de control activo y determinado de lo que se está llevando de un lugar a otro. Y esto es importante, porque Dios no solo sostiene, sino que en todo el camino acompaña esa acción, de principio a fin, de la acción misma. En Hebreos 1:3, el uso del participio presente indica que Jesús está continuamente llevando todas las cosas. Acuérdense que Hebreos dice que Él es quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra poderosa. Entonces, Cristo está continuamente sosteniendo las cosas. Cristo interviene activamente en esta obra de la providencia. De modo similar, en Colosenses 1:17 leemos que todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. La frase todas las cosas se refieren a todo lo creado en el universo. Si leemos en el versículo 16 particularmente, y el versículo afirma que Cristo mantiene existiendo todas las cosas. Repito, el versículo refiere que Cristo mantiene existiendo todas las cosas. En Él existen continuamente y permanecen, dice la Biblia de las Américas. Ambos versículos indican que si Cristo, escuchemos bien esto, si Cristo
cesara su actividad continua de sustentar todas las cosas del universo, todo, excepto el Dios Trino, instantáneamente dejaría de existir. Y no hablo solamente de nosotros, sino que toda la creación dejaría de existir si no es sostenida por Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Tal enseñanza afirma también Pablo cuando dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos, en Hechos 17:28. Pablo en el Areópago hablando a los helenistas, a los griegos. Y Esdras escribió: solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Nehemías 9:6. Pedro también dice que los cielos y la tierra que existen ahora son guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Y eso es guardado por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:7 dice esto. Un aspecto de la preservación providencial de Dios es el hecho de que Él continúa dándonos aliento a cada momento. A cada momento Él nos da el aliento. Eliú, en un ataque de lucidez, después de todas las macanas que ha dicho, dijo: si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería, la humanidad volvería a ser polvo. Job 34, 14 y 15. Yo les digo esto de Eliú porque al final de todo el libro de Job, Dios los disciplina, por decirlo de alguna manera, a los amigos de Job por las macanas que dijeron, ¿no? Entonces, evito en lo posible hablar de cualquier cosa que hayan dicho cualquiera de los tres amigos de Job. Hago referencia únicamente a las palabras de Job, porque son las que están respaldadas por Dios mismo. Pero Eliú, cuando dijo esto, tuvo un ataque de lucidez, entonces es digno de nombrarlo. También lo dice el Salmo 104, 29, vamos a leerlo. ...104, 29... dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Por eso lo que dijo Eliú no estaba errado, a pesar de haber sido escrito mucho antes que los salmos, ¿verdad? Entonces, un aspecto de la preservación providencial es el hecho de que Él continúa dándonos aliento a cada momento. Dios, al preservar todas las cosas que ha hecho, también hace que mantenga las características con las que las creó. Como el agua, por ejemplo. Todos sabemos que el agua, ¿cómo le dicen químicamente? ¿Cómo la denominan? H2O. 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno. El hidrógeno es el átomo más simple, el número 1, bueno, yo me meto en el número 1 de la tabla periódica de los elementos. Un núcleo y un electrón girando es el símbolo del átomo más simple. El átomo de hidrógeno, en cambio, tiene 8 electrones en su órbita, 4 en la interna y el resto en la última órbita externa. La unión de un átomo de una molécula, de un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno forman el agua. No le voy a dar la historia de quién creó la fórmula del agua, ni cómo la descubrió, ni nada, porque se nos va a hacer... Pero es así, el agua es algo que Dios conservó desde que la creó así hasta ahora, y así será. Y el agua es una de las moléculas más estables que existen, una de las moléculas más estables y más difíciles de romper, por así decirlo. Gracias a Dios, porque si no nos quedaríamos sin agua.
El agua se puede hervir, se puede congelar, puede cambiar de estado continuamente, se puede contaminar, se puede volver a recuperar, pero sigue siempre siendo agua. ¿Por qué? Porque Dios mantiene las propiedades de lo que creó. Por eso, no porque nosotros seamos grandes químicos ni nada por el estilo. Entonces, hace que la hierba siga actuando como hierba, por ejemplo, con todas sus características distintivas, hace que el papel en que está escrito todo esto siga siendo papel, siempre, hasta que se queme o cambie su estado. Todo va en clara oposición a la incomprobable teoría de la evolución, porque nada de lo que existe hasta ahora tiene una sola prueba desde que el mundo es mundo hasta el día de hoy, de que la teoría esa de la evolución sea una realidad. No hay una sola prueba, no existe. Nada ha evolucionado, sino que permanece en el estado en que Dios lo creó. Y así subsiste. Mientras alguna otra parte de la creación no actúe sobre él y cambie sus propiedades, por ejemplo, si el fuego quema este papel y se convierte en ceniza, este papel va a seguir actuando como papel, mientras Dios lo preserve en la tierra y la creación que ha hecho. No va a cambiar, se puede poner como el agua, se puede contaminar, se puede ensuciar, pero va a seguir siendo papel. No debemos pensar, sin embargo, que la preservación de Dios es una continua nueva creación, o sea que Él va emparchando lo que se va deteriorando y lo va rehaciendo. No es una continua creación. Él no está continuamente creando nuevos átomos y moléculas para que todas las cosas existan. Un átomo es la porción más ínfima de materia que puede existir. La acumulación de átomos o la asociación de átomos forman moléculas y las moléculas forman lo que después es un cuerpo, una materia. Él no está continuamente creando estos nuevos átomos y moléculas, más bien Él preserva lo que ya creó. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, como dice Hebreos 1:3 que leímos. Segundo punto, la concurrencia. Este es un punto muy discutido, un punto muy controversial. Es una expansión de la idea contenida en el primer aspecto, la preservación. En algún momento Calvino mismo la estudió junto con la preservación, la concurrencia, pero hay un aspecto que ya vamos a ver que la distingue. Algunos teólogos han hecho de la concurrencia bajo la categoría de la preservación una sola enseñanza, pero es bueno y útil tratarlo con una categoría distinta. En Efesios 1:11, por ejemplo, Pablo dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra que se traduce hace es la palabra griega energeo, de donde viene energía, no la luz, energía. Indica que Dios obra o produce todas las cosas conforme a su voluntad. Nada de lo que sucede en la creación cae fuera de su providencia, por eso que nada es por azar. Ya vamos a citar los versículos bíblicos que afirman esto. Por supuesto, este hecho está oculto a nuestros ojos a menos que lo leamos en la Biblia. Muchos hechos de la preservación de Dios y de la concurrencia de Dios están ocultos a nuestros ojos, no lo vemos, no nos damos cuenta, pero la Biblia nos hace dar cuenta de eso, nos abre los ojos a eso. Como la preservación, la obra de Dios en concurrencia no es claramente evidente partiendo de una observación del mundo natural que nos rodea, no lo es imposible. Para dar prueba bíblica de la concurrencia vamos a empezar con la creación inanimada. Luego vamos a pasar a los animales y finalmente a diferentes clases de acontecimientos en la vida de los seres humanos. Las cosas inanimadas, los animales y los seres humanos. Primero, creación inanimada. Hay muchas cosas en la creación de las que pensamos que son simples ocurrencias naturales. Eso lo vemos cuando vemos algún video que
History Channel, por ejemplo, o del canal que hace muchas investigaciones, no me acuerdo cómo se llama porque no lo miro mucho, no me interesa, que es un canal evolucionista de Discovery, y hace que todas las cosas produzcan naturalmente, las plantas produzcan naturalmente semillas, las semillas naturalmente produzcan el crecimiento de una nueva planta que la va conservando la especie, etcétera, etcétera. Todo ocurre porque la naturaleza así lo dicta. Las tormentas ocurren porque la naturaleza lo dicta. Los maremotos, los terremotos, todo ocurre porque la naturaleza hace que así ocurra. Entonces Dios siempre está como expectante, como un observador para ellos. Y no es así, no es así. La creación inanimada, la Biblia dice que Dios las hace suceder a las cosas, y leemos que el relámpago, el granizo, la nieve, la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato en el Salmo 148:8. Vamos a leerlo bien del Salmo para leer lo que dice la Biblia Reina Valera, 148:8. El fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta, ¿qué? Su palabra. No ocurren las cosas porque ocurren, no ocurren porque la naturaleza es la naturaleza. Yo estoy harto ya de escuchar la madre naturaleza, ¿madre de quién? ¿Madre de quién? La naturaleza es algo que Dios ordena que ocurra en su providencia, tanto con las cosas inanimadas como con las cosas animadas, como los animales y como nosotros. De nuevo el salmista declara que el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Claro que si dejamos a Dios afuera de la ecuación de nuestras vidas, vamos a decir la madre naturaleza. Dios también hace la hierba crecer, hace que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Salmo 104:14. Dios dirige las estrellas en los cielos y le pregunta a Job, ¿puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la menor? En Job 38:32. ¿Cuál es la respuesta? En el versículo 31 se refiere a las constelaciones Pléyades y Orión, que ya en ese tiempo tenían nombre. Es más, Dios continuamente dirige la llegada de la mañana, en Job 38:12 lo dice. Y de hecho Jesús afirmó cuando dijo, Dios hace que salga el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que llueva sobre los justos y sobre los injustos. No dijo la madre naturaleza hace que salga el sol o que llueva. Dios es quien lo hace, Mateo 5:45. Segundo, en los animales, la Biblia afirma que Dios alimenta a los animales salvajes del campo, porque todos ellos esperan en ti, a su tiempo les das su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro se aterran. Si les quitas el aliento mueren y vuelven al polvo. Ya lo leímos, Salmo 104. También lo dice Job 38, 39 al 41. Jesús también afirmó esto cuando dijo, fíjense en las aves del cielo. El Padre Celestial es quien las alimenta. Mateo 6:26 dijo que ni un solo gorrión caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Mateo 10:29. Entonces, ¿quién dirige la cosa acá? ¿Quién dirige la orquesta? ¿Quién pone la música? Dios es quien hace todas las cosas. Tercero, los acontecimientos, los llamados acontecimientos, que al parecer suceden al azar o por casualidad, entre comillas esto,
desde la perspectiva humana, el echar suerte o su equivalente moderno, lanzar los dados o una moneda al aire, es lo más típico de la casualidad en el universo. Pero la Biblia, que es nuestra guía, afirma que el resultado de tal cosa viene de Dios. Proverbios 16:33, ¿qué dice? Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. La Biblia de las Américas. La Biblia Reina Valera 60 dice, la suerte se echa sobre el regazo. Pero Dios es quien da la dirección de todo lo que ocurre. Cuarto, acontecimientos plenamente causados por Dios y plenamente causados también por la criatura. Plenamente por Dios y plenamente causados por la criatura. Los dos actuando en una sinergia. A cualquiera de los eventos antedichos, lluvia, nieve, crecimiento de la hierba, sol, estrellas, etcétera, etcétera, podríamos, por lo menos en teoría, darle una explicación natural, ¿verdad? Completamente satisfactoria porque decimos llueve porque para nosotros es natural que llueva. Ahora, antes no llovía sobre la tierra, después que vino el pecado pasó todo lo que pasó. Un experto en botánica puede detallar todos los factores que hacen que la hierba crezca. ¿Puede o no puede? Sí, puede. Puede hablar de botánica, puede hablar de cómo el sol, la humedad y la temperatura hacen que la planta crezca, se puede alimentar, etcétera, etcétera, etcétera. Puede hablar acerca de la lluvia, de la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, etcétera, y puede decir mañana va a llover y mañana hay un sol radiante, pero bueno, también le puede errar. Pero pueden hasta han creado lluvia en un laboratorio, pero fuera del laboratorio no. O sea, ciertas condiciones crean que puede producir la lluvia, hasta puede producir la nieve en cierta cantidad, pero no fuera de un laboratorio. Algo que el hombre siempre ha querido crear, ha querido dominar es la naturaleza en el sentido de que quiere dominar el clima, porque dominando el clima puede dominar el mundo entero. Hay muchas películas que hablan de esto, ¿no? Últimamente muchas películas fantasiosas que el clima es gobernado por unos satélites inmensos que son programados, etcétera, etcétera, por el hombre y hacen que creen terremotos, nieve, granizo, en el medio del desierto, nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Es linda la ciencia ficción en ese sentido como entretenimiento, pero es una mentira grande, muy grande. Con respecto a lo que llamamos suerte, la Biblia dice que Dios determina la decisión de la suerte que se echa. Proverbios 16:33 es así, como lo dice, Dios es quien produce la suerte en ese caso. Porque si no, a Dios se le escaparían las cosas. Si Dios no fuera quien predetermina las cosas que van a ocurrir o cómo van a salir las cosas o qué número va a salir. Me gustaría ser tan amigo de Dios, preguntarle qué número va a salir en la lotería, ¿no? Sería bueno eso. Eso nos muestra que es incorrecto que razonemos que si teóricamente sabemos, entre comillas, la causa natural de algo en este mundo, pensemos que Dios no lo causó. Porque como sabemos cuál es la causa que lo causó, dejamos a Dios afuera inmediatamente. Parece que necesitamos decir esto pasó porque fue por casualidad y fue así, asá, pero no decir que Dios lo creó. En todos los hechos no es como si fueran causados parcialmente por Dios y parcialmente por factores naturales. Si ese fuera el caso, siempre estaríamos buscando algún indicio de algo que sucedió que no podemos explicar, aunque fuera un 10%, un 1%, para decir que eso sí lo creó Dios, porque no lo podemos explicar. Pero el hombre ha llegado a tal grado de negación que ha explicado en una teoría incomprobable cómo se creó todas las cosas. Cuando expresó la famosa teoría del Big Bang,
Ya el Dios creador lo dejaron afuera después de una complicadísima explicación, incomprobable y totalmente fantasiosa, teoría del Big Bang. De la nada surgió una explosión. Lamentablemente, no sé, ¿ustedes conocen la Biblia textual? ¿Han leído la Biblia textual? Es una Biblia que es la traducción más textual que se conoce de lo que es toda la ley, el Antiguo Testamento. Tiene parte del Nuevo Testamento, pero se mete mucho y demasiado con la creación. Y es la que dio origen, la forma de pensar que Génesis 1.1 y 1.2, yo no lo mencioné esto cuando dimos de la creación, cuando vimos la creación, pero que hay una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, y esta brecha da lugar a todo lo que es los miles de millones de años que tiene la Tierra supuestamente, los dinosaurios, etcétera, 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 y un montón de cosas. O sea, razón por la cual yo dejé de leer, habla del caos, habla de cuando Satanás fue echado del cielo, cayó a la tierra, creó el caos y todo el tiempo que pasó entre medio, etcétera, etcétera. Y la Biblia textual habla de muchas cosas que ellos dicen que saben y que fueron así, pero está muy basada también en todo lo que es la tradición hebrea. La tradición hebrea, y la tradición hebrea tiene mucha fábula. Está la fábula de Lilith también, por ejemplo, que es una fábula que cuando Dios creó a la mujer parece que hizo a Lilith, y Lilith estaba la tierra contaminada con excremento de animales y con eso formó una mujer. Mirá si Dios va a agarrar tierra contaminada y va a ser una mujer, y fue una mujer demasiado mala, y de ahí salieron cierta clase de seres que tenían una inclinación hacia lo malo, y eso figura dentro de todo lo que es la tradición hebrea. Entonces la tradición hebrea hasta por ahí nomás puede ser creída, y hasta por ahí nomás, fuera de lo que es la palabra de Dios neta, limpia, pura, puede ser creída. Los judíos se llevan mucho por la tradición también. Dentro de los acontecimientos plenamente causados por Dios, vamos a dejar aquí. Vamos a dejar en el Proverbio 16:33, dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Vamos a seguir el domingo que viene para